Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo del curso Programando en ActionScript 3, orientado al desarrollo de videojuegos. En este capítulo estudiaremos los operadores utilizados en ActionScript para realizar las 4 operaciones matemáticas básicas y su forma de uso. Además, veremos un quinto operador llamado operador de resto. Estudiaremos la jerarquía de operadores y aprenderemos cómo abreviar algunas sentencias de operaciones. ActionScript nos provee de los operadores matemáticos necesarios para realizar las 4 operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Para sumar y restar, los operadores utilizados son los tradicionales. No así para multiplicar y dividir, en donde los operadores serán los caracteres asterisco y diagonal respectivamente. Su uso es muy sencillo. Simplemente, entre cada número o valor, colocaremos el operador matemático que necesitemos. Y por supuesto, podemos guardar el resultado de la operación en variables. También podemos hacer uso de los operadores con variables numéricas y además en conjunto con números. Y por supuesto, guardar sus resultados en otras variables. Además de los 4 operadores básicos, ActionScript nos provee de un quinto operador llamado operador de resto, el cual se representa utilizando el carácter %. Al igual que el operador de división, el operador de resto divide 2 números, con la diferencia que, en vez de entregarnos el resultado de dicha división, nos entrega su resto o residuo. Por ejemplo, en la operación 718 dividido en 5, el resultado es 143.6. Pero, si en vez de utilizar el operador de división usamos el operador de resto, el resultado entre 718 y 5 será 3, que corresponde al resto antes de ser dividido y convertido en decimal. Este operador nos puede ser de mucha utilidad en distintos casos. Por ejemplo, uno de los usos más comunes y simples del operador de resto es permitirnos averiguar si el valor de una variable es par o impar. Los números pares pueden ser divididos exactamente en 2. En cambio, los impares no. De esta forma, si al dividir un número entero en 2 utilizando el operador de resto nos da como resultado 0, significa que no hubo resto en la división y por lo tanto el número es par, ya que puede ser dividido exactamente en 2. Por otro lado, si el resultado fue mayor que 0, entonces sí hubo resto, por lo tanto el número es impar al no poder ser dividido exactamente en 2. Este sencillo código imprime en pantalla si un número es par o impar, dependiendo del valor que asignemos a la variable número. En la variable resto se guarda el resto de la división entre el valor de número y 2. Luego, una sentencia if-else decide qué mensaje mostrar. Si resto es mayor que 0, se imprimirá en pantalla que el número es impar. Si no, se imprimirá que es par. En muchas ocasiones nos veremos en la necesidad de realizar operaciones mixtas, en donde se verán involucrados varios operadores. Esto podría generar cierta confusión al desarrollar la operación, debido a las múltiples posibilidades de resultados.
Por ejemplo, en esta operación, ¿cuál crees tú será el resultado? Considerando la forma en que se nos expone la expresión, podríamos obtener varios resultados posibles. Si operamos los números secuencialmente uno a uno, llegaremos al resultado 27. Si comenzamos desarrollando primero las sumas y restas, dejando por último la multiplicación, obtendremos el resultado 15. O, si primero hacemos la multiplicación y finalmente las sumas y restas, obtendremos como resultado 17. Esta libertad de interpretación podría poner en aprietos a nuestro reproductor de Flash. Sin embargo, no es así, ya que ActionScript obedece a una jerarquía de operadores. Esto quiere decir que habrán operadores que tendrán mayor prioridad frente a los demás, siendo la división el operador con la mayor prioridad y la suma con la menor prioridad. En este caso, por ejemplo, el resultado correcto es 17, debido a que la multiplicación tiene mayor prioridad de desarrollo frente a las sumas y restas. Ahora bien, habrán ocasiones en que necesitaremos que los cálculos se hagan de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, ya sabemos que en esta expresión primero se desarrolla la multiplicación y después la resta y la suma. Pero, ¿qué ocurre si lo que necesitábamos realmente era que se hicieran primero la suma y resta y al final la multiplicación? Para esto, al igual que en matemática, podemos hacer uso de paréntesis y de esta forma establecer nuestras propias prioridades de operación. Ahora, sin importar los operadores, siempre se desarrolla primero lo que está entre paréntesis y después lo demás. Haciendo uso de paréntesis en este ejemplo, obligamos a que primero se desarrollen la suma y resta y finalmente la multiplicación. El uso de paréntesis ayuda a guiar el orden de prioridades al momento de resolver la operación, pero esto no significa necesariamente que la jerarquía de operadores sea anulada. Por ejemplo, en la siguiente operación hay dos paréntesis que, sin duda, deben ser resueltos antes de hacer la multiplicación. Pero uno de ellos, en su interior, tiene la expresión 12 dividido en 6 menos 3. Entonces, en este fragmento se realiza la operación obedeciendo la jerarquía de operadores, en donde se desarrollará primero la división y el resultado será restado en 3. Si quisiéramos forzar a que primero sea la resta y después la división, tendríamos que además encerrar entre paréntesis el 6 menos 3. Puede que a veces debamos hacer operaciones usando el mismo operador. En este caso, primero se operan los dos primeros valores. El resultado se opera con el tercer valor y este con el cuarto valor. Esto se aplica también para todos los demás operadores. Por supuesto, al igual que en los ejemplos anteriores, también podemos hacer uso de paréntesis para establecer nuestras propias prioridades en el orden del desarrollo. No está de más mencionar que, en la práctica, nuestras operaciones estarán compuestas no solo por números, sino también por variables, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos. Este primer bloque de código calcula el promedio de 3 calificaciones, el cual se obtiene primero sumando las calificaciones representadas por las variables C1, C2 y C3.
Luego el resultado es dividido en 3 y guardado en la variable promedio. Gracias al uso de paréntesis, logramos forzar que primero se realicen las sumas y después la división. En el segundo bloque de código se calcula el perímetro de un círculo, el cual se obtiene multiplicando 2 por la constante pi por el radio del círculo. En este caso, como todos los valores son multiplicados entre sí, no se precisa del uso de paréntesis. Existen formas más simples y rápidas de escribir algunas operaciones de uso frecuente. Este es el caso de la incrementación y decrementación de valores. En reiteradas oportunidades tendremos que incrementar o decrementar el valor de una determinada variable. Por ejemplo, si tenemos la variable vidas y necesitamos incrementarla en 1, lo que hacemos es escribir la sentencia vidas igual vidas más 1. O, si necesitáramos decrementarla en 1, sería tan simple como cambiar el signo más por menos. El asunto es que ActionScript, al igual que muchos otros lenguajes, posee un operador de incremento y otro de decremento. El de incremento se representa con dos signos más escritos uno a continuación del otro. Y el de decremento se representa con dos signos menos escritos uno a continuación del otro. Así entonces, estas operaciones también las podríamos escribir de esta forma. Así como estos operadores nos permiten incrementar o decrementar en 1, también existen otros con los cuales incrementar o decrementar en cantidades más grandes. Por ejemplo, en este caso, la variable puntos está siendo incrementada en 150. Pero esta misma expresión puede ser escrita también de este otro modo, anteponiendo el signo más al signo igual y después la cantidad en que la variable será incrementada. También podemos hacer uso de esta modalidad para restar, multiplicar, dividir o extraer resto. De hecho, en el ejemplo visto en el capítulo 3, en donde decrementábamos la variable lanzamientos, pudimos haber hecho uso del operador de decremento de esta forma. O en el capítulo 1, cuando incrementábamos en 5 la propiedad X del movie clip nave, pudimos haber utilizado esta abreviación. Para finalizar este punto, solo recordarles que también se puede hacer uso de variables como valores para realizar las operaciones. Bien amigos, hemos llegado al final de este video dedicado a los operadores matemáticos. Como siempre, he dejado en la descripción bajo el video un enlace con los archivos FLA de los ejemplos vistos en este capítulo. Si este video te ha servido, no olvides dar clic en me gusta y suscribirte. Gracias y los espero en el próximo capítulo.